Bueno, recuerdan que habíamos arrancado ya hace un tiempo, ¿no? Pero una de las cosas que remarcábamos la última vez que nos encontramos, el martes pasado, fue que hay como un ejercicio que uno comienza a realizar donde a través de lo que es el inicio de la Biblia, es el Génesis, que yo, para mí, escuchando a un profesor, él decía que Génesis es el tutorial de la Biblia, y eso a mí me ha cambiado la manera de abordar, ¿no?, las escrituras, y cómo a través de cosas que se van repitiendo, especialmente en el inicio, me van ayudando para comprender todo el mensaje que viene después, ¿no? ¿Cuál es la intención? Cosas que se van repitiendo, ideas, en ritmos, eh, bueno, intenciones, palabras en el original, todo va teniendo un porqué, ¿no? No simplemente escribió alguien así, simplemente, sino que tiene una idea, una intención, y eso se va repitiendo cíclicamente, porque así funciona la narrativa hebrea, ¿no? Y la idea es circular, o sea, no es lineal como nosotros creemos. O sea, pasa algo, después pasa lo otro, pasa lo otro y pasa lo otro, sino que esto es, se vuelve a repetir el ciclo y vuelve a comenzar y vuelve a comenzar y siempre va sobre la misma idea, ¿no? Así que eso es un poco lo que estamos intentando hacer. Por ejemplo, como para repasar lo que vimos el martes pasado, una de las cosas es que, recuerdan eh, que siempre cuando la Biblia me cuenta que Dios quiere exiliar a alguien, o sea, apartar de su presencia, siempre era hacia el oriente. ¿Recuerdan que vimos? Adán y Eva fueron exiliados hacia el oriente. Nosotros vimos también, por ejemplo, Caín, que ahora lo vamos a también analizar un poquito más en profundidad, fue exiliado hacia el oriente. La Torre de Babel, los que se reunieron, ¿no? Nimrod a la cabeza, como el jefe, ¿no?, el rey de ese momento, eh, dice la Biblia que estaban se dispusieron en una llanura hacia el oriente, y de ahí Dios los dispersa, ¿no? Inclusive, hasta el detalle, sé que hay más, pero bueno, nombramos 4 o 5 nomás. Lot, cuando deciden, recuerdan, separarse, dividirse, Abraham y su sobrino Lot, Abraham le dice: elegí el lugar o la llanura que quieras. Y él elige irse hacia el oriente, ¿no? Y de hecho se va a instalar muy cerca de esta ciudad tan terrible, ¿no?, tan llena de maldad, ¿no? Y que después, bueno, va a tener que ser rescatado por el mismo Abraham. Pero qué casualidad que me dice que fue hacia el oriente, ¿no? Entonces todo lo que es hacia el oriente es como un alejamiento de parte de Dios, es como un alejamiento nuestro, ¿no? Nos estamos alejando de la presencia de Dios. Y de hecho, miren, vamos rápido a Ezequiel, no es el tema, pero fíjense cómo Ezequiel 43 me va a repetir esto, pero en el sentido positivo. O sea, me va a hablar en Ezequiel 43 del tabernáculo, o sea, el templo, y me va a decir que tiene varias puertas y que tiene una puerta principal que mira hacia un lugar, ¿no? Y de ahí es donde va a entrar la gloria de Dios, ¿no? Fíjense lo que dice Ezequiel 43, verso 1. Después, dice, está hablando Ezequiel, ¿no?, el profeta, me condujo a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y respecto a la visión que vi, era como aquella visión que vi cuando vine a destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro, y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que mira al oriente. La tercera vez que dice esto, ¿no? Y el Espíritu me llevó en andas, en volandas, dice, al atrio interior, y aquí la gloria de Dios llenaba la casa, ¿no? Entonces, esta idea de que la gloria ingresa por la puerta oriental, insisto, tiene como el mensaje detrás de lo que está diciendo,
Y si yo me acuerdo que en el tutorial, que es el Génesis, varias veces se repitió que la gente fue expulsada hacia el oriente, hacia el oriente, hacia el oriente, hacia el oriente, es como que cuando me dice que el tabernáculo es la presencia de Dios, no la gloria de Dios, ingresa por la puerta del oriente, me está dando el mensaje, me está diciendo que la idea de Dios es atraernos de nuevo hacia Él, que Él tuvo que aplicar bueno, su propia justicia y tuvo que separarnos de Él por cuestiones justas, no porque Él es caprichoso, porque no tenía ganas de ser paciente, sino justicia, pero también a la vez está mostrando esa misericordia de querer volvernos a traer hacia Él, ¿no? Y esto está un poco vinculado en lo que acabamos de leer de Ezequiel 43, que la idea es entrar por la misma puerta. Bueno, eso es un poco lo que ocurre, cómo se van repitiendo estas palabras y continuamente me van dando el mensaje, me van diciendo algo. Esta palabra es cierto que yo la escuché. Cierto que esta frase, esta historia de el exilio, ¿no? De hecho, el exilio después de Judá al sur va a ser hacia el oriente, o sea, porque van a ir hacia Babilonia, ¿no? Y siempre es hacia Babel, ¿no? Babel, exilio, Babel, de Babel de Babel va a sacar Dios a Abraham, de Babel los va a traer de nuevo hacia la tierra prometida. En Apocalipsis es la tierra de Babilonia, es Babel, la gran ramera, ¿no? Y todo vinculado con lo mismo porque la Biblia, insisto, tiene una idea general que me la quiere como continuamente repetir, ¿no? Esto es circular. Me la quiere repetir, me va contando distintas historias, pero las historias están vinculadas a la historia general, ¿no? Y por eso va a ir y venir con una misma idea. Bien, esta es un poco la idea. ¿Alguna cosita que haya quedado de esto? ¿Está claro? ¿Estamos bien? Bueno. Bueno, entonces vamos ahora sí a Caín y vamos a hacer este mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer juntos y vamos a ir viendo cómo la historia de Caín se va repitiendo y hay cuestiones detrás de la historia. Bueno, entonces la pregunta que teníamos como tarea, o había dos o tres preguntas, ¿recuerdan cuáles eran? No, pero las leo. A ver. ¿Dónde vemos su justicia y dónde vemos su misericordia? ¿Por qué Caín construyó una ciudad cuando fue expulsado de la ciudad de Dios? ¿Y por qué le puso el nombre de su hijo a la ciudad? Bien. Bueno, entonces, en la historia de Caín, ¿no? Donde vemos que Caín acaba de asesinar a su hermano, acaba de manifestar su maldad desde el punto de vista del egoísmo, porque es una expresión, o sea, la maldad siempre es la manifestación visible del egoísmo, de la competencia, me está molestando para yo querer lograr mis objetivos. Entonces yo, ¿qué hago? Y manifiesto maldad, o sea, me lo saco de encima. Como me molesta, me lo saco de encima. Entonces este camino, esta desesperación por ser el primero, por llegar a un lugar y demás, hace que cualquiera que se ponga en el camino, yo tenga que actuar. ¿Mm? Por eso nosotros hablamos mal de las personas, por eso existe el chisme, por eso existe la violencia, por eso existen las envidias, porque este tiene algo que yo no tengo y es lo que yo quería obtener, ¿no? Y por eso cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo o lo que tenga, y tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque yo tengo un deseo enorme de obtener algo que para mí es valioso, y si lo tiene el otro, me da envidia. Y si puedo hacer algo para quitárselo, para rebajar su nivel, para que yo pueda digamos, levantarme, ¿no? Crecer, bueno, lo voy a hacer voy a hacer cualquier cosa en detrimento del otro para crecer yo, ¿no? Eso es un poco lo que pasa. Entonces ahora, Caín, que hace esto con su hermano,
llega al punto de asesinarlo, porque no pudo hacer otra cosa sino que borrarlo, él se encuentra con Dios y Dios hace lo mismo que hizo con Adán y Eva. De lo mismo. Le pregunta, ¿dónde están? O sea, pregunta esta, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Era la misma idea que al principio. Y él medio que se desliga, ¿no? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es la misma idea de Adán y Eva, justificándose de su maldad. Entonces se desliga del problema. Y bueno, Dios dice, ok, pero mirá que la sangre de tu hermano está hablando más fuerte de lo que vos podés justificarte y demás. Entonces, mira, vamos a leer verso 10 de Génesis 4. Dice, pero él dijo, ¿no? Dios dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, ¿qué es lo que está clamando? Justicia. Justicia, exacto. Esa es la idea, justicia. La maldad empezó a demandar justicia, porque si yo hago algo malo contra otro, el otro empieza a decir, che, acá hay un trato injusto, entonces necesito que alguien aplique justicia. Por eso necesitamos alguien superior que esté por encima de nosotros y que pueda definir qué es lo justo, ¿no? Entonces ahí aparece la figura del juez, del rey y demás, que ahora vamos a ver, ¿no? Que es la misma figura que se repite en toda la Biblia. Entonces después dice, y ahora, bueno, ¿cuál es la consecuencia? Maldito seas tú, fíjense, maldito. ¿Por qué maldito? ¿A qué nos hace acordar esto? A la serpiente, que fue Bueno, por maldita. ejemplo, bueno, la serpiente. A Adán, exacto. Y fíjense que es la contraposición de la bendición, porque en Génesis 1:26 nosotros vemos que Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Y termina diciendo en el 28, luego Dios los bendijo, bendición, bendición. Pero ese es el capítulo 1. Pero ya en el capítulo 3, en la serpiente de Adán, y en el capítulo 4, en el descendiente de uno de los descendientes de Caín, aparece la maldición. Lo que era bendición en el capítulo 1, ahora se transforma en maldición. Por eso, maldito seas tú desde esa tierra, la cual ensanchó su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, esta es la consecuencia. Cuando trabajes la tierra, no te incrementará su fuerza. Miren, o sea, vas a trabajar y no te incrementará su fuerza. Vas a ser errante y fugitivo. ¿Recuerdan que habíamos dicho que era errante y fugitivo? ¿Qué es ser errante y fugitivo? Vagabundo. ¿Recuerdan que habíamos dicho? ¿Qué no tiene el errante, el fugitivo o el vagabundo? ¿Qué es lo que no tiene? Exiliado, o sea, no tiene tierra, no Ahí tiene está. lugar. No tiene lugar, no tiene arraigo, no tiene Sentido un de lugar pertenencia. Exactamente, sentido de pertenencia. Muy buena definición. O sea, no tiene sentido de pertenencia, porque es como cuando alguien, ¿vieron cuando uno va de viaje? Es muy lindo todo, puede parar en una casa que puede alquilar, en un hotel o donde fuera, o va a la casa de alguien, y uno está cómodo, pero pasa un tiempito y uno dice, ¿cómo extraño mi espacio, ¿no? Mi cama, mi lugar, todo, porque uno está acostumbrado, inclusive la comida. Uno cuando va afuera no está acostumbrado a comer, salvo que sea dentro del mismo país, pero en general otros países tienen otras costumbres, comen otras cosas, entonces cuando uno está fuera de su lugar, dice, che, ¿cómo extraño el comer esto, comer lo otro, mi lugar, mi cama,
mis comodidades, la cultura misma, ¿no? El hablar con gente que maneja tu mismo idioma. Entonces, el ser errante y fugitivo no es algo lindo. Por eso es parte de esta, ¿no? de esta sensación de ser exiliado, de esta consecuencia de ser exiliado. Me siento así, me siento errante, me siento vagabundo, me siento que no soy de acá, ¿no? No soy del lugar donde fui exiliado. ¿Bien? Soy de otro lugar, pero de ese lugar fui exiliado. ¿Bien? Entonces, dijo, verso 13, y dijo Caín a Dios, grande es mi iniquidad para soportarla. Es fuerte lo que me corresponde como trato justo por lo que yo hice. Entonces él dice, si me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto. De eso está exiliado él, de su presencia. Entonces dice, seré errante y fugitivo en la tierra. O sea, voy a estar en la tierra, pero voy a tener esa sensación de que no soy de donde estoy, sino que soy de otro lugar de donde fui exiliado. ¿Se entiende eso? Fundamental para entender cómo sigue después. Y sucederá que cualquiera, fíjense, cualquiera que me encuentre, me matará. ¿Qué es lo que perdió Caín aparte de su lugar de pertenencia? ¿Qué es lo que perdió según lo que está diciendo acá? La La protección. protección. Exacto. Muy bien, la protección. Entonces, si yo no estoy protegido, ¿cómo me siento? Inseguro. Pensé que me iban a decir Vulnerable. desprotegido. Bueno, ahí está, muy bien. Inseguro, vulnerable, ¿no? Entonces, esa es la sensación que está teniendo Caín. Si yo no estoy más en tu presencia, lejos de tu presencia, primero, no tengo lugar de pertenencia, estoy desarraigado, ¿no? No tengo mi lugar, mi comodidad. Me siento vulnerable, me siento inseguro, no tengo protección. ¿Pueden ver? Así es como se siente Caín. Entonces, por eso dice, cualquiera que me encuentre me matará. Entonces Dios le dice, ciertamente, cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Y puso Jehová a Caín una señal a fin de que no lo hiriera cualquiera que lo encontrara. Y salió Caín de la presencia de Dios, se estableció en el país de Nod, que recuerdan que Nod significa una parodia de esto, ¿no? Significa errante, ¿no? Ahí es donde fue a vivir, a la ciudad o al país de los errantes, ¿no? De los que no tienen lugar, de los que no tienen cultura, no tienen arraigo, están lejos de la presencia de Dios. Esto es una cuestión, insisto, narrativa, que a propósito el que está escribiendo no puso el país de Nod porque se le ocurrió. Tiene una intención. Y dice justo al oriente del Edén, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Y conoció Caín a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc, su hijo. Y cuando estaba edificando una ciudad, llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc, ¿no? Y después sigue hablando de sus generaciones, inclusive va a hablar de Lamec. Recuerdan que esto también lo vimos, ¿no? Que Lamec dice, si Caín es vengado 7 veces, 70 veces 7 será vengado Lamec. ¿Recuerdan esta frase donde se repite más adelante? Jesús la dice. Exacto. Cuando Pedro le dice, Señor, Perdón. claro, Pedro le dice primero a Jesús, Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? 7, ¿no? Como vos le dijiste, ¿te acordás cuando le dijiste a Caín que si alguien lo tocaba vos le ibas a devolver 7? Entonces hay que perdonar 7, ¿no? No. 70 veces 7. Por las dudas, ¿no? Porque si Lamec dice que él se va a vengar, él va a tener un trato injusto, porque él dice en el 23 que un hombre maté por mi herida. Si Lamec mató a un hombre por su herida, eso no es justicia, eso es venganza. Porque si a él lo hirieron, él no devolvió justicia, sino devolvió venganza. Entonces dice, si 7 veces es vengado Caín, 70 veces, o sea, Lamec era un vengador, era un odiador serial,
era alguien que perdonar ni cerca. Entonces, claro, esto me ayuda a entender que cuando Pedro está hablando con Jesús y le dice 7 veces, no, Pedro, hasta 70 veces 7, como diciendo, ¿no? Y tomando este paralelo, este vínculo con la Meg, ¿no? Entonces uno empieza a vincular. Pero bueno, volviendo a Caín. Ahora, la pregunta es, y la pregunta que habíamos visto en la tarea, ¿qué es o qué ven del concepto de justicia en lo que le está ocurriendo a Caín? ¿Y cuál es el concepto de misericordia de lo que le está ocurriendo a Caín? ¿Se entiende? ¿Dónde ven la justicia y dónde ven la misericordia en este caso? ¿Dónde está la justicia? De parte de Dios, ¿no? El carácter de Dios estamos viendo. Puede ser cuando lo saca de la tierra, cuando Claro, lo van. exacto. Y Ese es el concepto de justicia. O sea, hiciste algo malo, o sea, no hiciste algo, cualquier cosa, ¿no? Le quitaste la vida a tu hermano, la maldad no puede permanecer en mi presencia, entonces tenés que estar exiliado. Ese es el concepto de justicia. O sea, no es insisto, no, la verdad que a mí los asesinos no me gustan, entonces te puedo decir, no es eso, es el concepto donde la maldad no puede estar en la presencia de Dios y tiene que salirse. Bien, ahora, ¿cuál es el concepto de misericordia? Hola, buenas noches. Y también hay una consecuencia en base a sus actos. Sí, exacto. Pero el acto es parte del egoísmo, ¿no? Es la expresión final del egoísmo. Sí, León. No, la parte de misericordia es la marca que le ponen para que no lo maten. Claro, ahí, ¿no? Entonces ahora, es como Dios diciendo, bueno, miren esta idea y van a ver cómo después aparece por todos lados. Yo me doy cuenta que yo hice, digamos, la creación y todo era bueno. Vieron en la creación en los días y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, ¿no? Lo repite 6 veces. Y cuando hace al hombre dice, y vio Dios que era muy bueno, ¿no? Ahora, todo eso que era bueno, ahora resulta que la idea era que se ¿no? multipliquen y reproduzcan esa bondad. Lo que vemos ahora que está llena la tierra es la maldad, no la bondad. Y si uno sigue avanzando en la historia, en Génesis 6, o mejor dicho, Génesis 6, en Génesis 7 y en Génesis 8, vamos a ver que estoy tratando de buscar el pasaje que dice que el mal era los actos del hombre era de continua el mal, ¿no? No se me escapó ahora, pero me parece que es 6:5. 6:5, ahí está. Bien. Vio entonces Jehová que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. O sea, él en el capítulo 1 los bendice, para que esa bondad, que vio Dios que era bueno, se multiplique y llene la tierra. Lo que vemos ahora es lo contrario. O sea, ahora dice, vio entonces Jehová que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón es continuamente el mal. No es lo bueno, es lo malo ahora. Entonces ahora Dios tiene que reaccionar, ¿no? Por su justicia tiene que reaccionar. Entonces, ¿qué hace Dios? Yo no puedo soportar esto, entonces tengo que exiliar. Pero a la vez que yo estoy exiliando y estoy mostrando justicia, también estoy mostrando misericordia. ¿Ven el concepto? Porque si vos decís, me sacás de la presencia, yo ahora no tengo protección, estoy inseguro, soy vulnerable, ok,
muestro misericordia y digo, pongo una señal para que nadie te toque. Esa es la idea. Entonces ahí muestra misericordia. Si nosotros avanzamos en la historia, en Génesis 6, hasta el capítulo 9, nosotros vemos lo mismo. Como había continuamente el mal, Dios decide aplicar justicia. Pero en esa aplicación de justicia, en esa manifestación de justicia, también aparece la misericordia, porque Dios elige a una familia para volver a arrancar todo de nuevo. ¿Se entiende? Ahí está aplicando misericordia. Inclusive de Noé, cuando desciende y va sobre el monte Ararat, lo primero que hace, cuando baja en Génesis 8, miren, 8:20, dice, y construyó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Es decir, alguien que está haciendo un sacrificio para perdón de pecados, porque así era para los sacrificios, ¿no? Y miren esto, lo que dice, y percibió Dios el aroma aplacador, y dijo, ¿el aroma de qué, no? Del sacrificio. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré, fíjense la expresión de la misericordia, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar todo ser viviente como acabo de hacerlo. ¿Ven? O sea, después de expresar justicia, ahora a través de un sacrificio, está expresando misericordia. ¿Lo ven? Es lo mismo que pasa con Caín, lo mismo que pasa con Noé, y lo vas a ver, por ejemplo, te tiro uno, Moisés sube al monte, cuando está arriba en el monte que va a recibir las tablas de la ley, abajo el pueblo, ¿qué hace? Dan el oro que tienen, lo queman y arman un becerro. Arriba Dios dice, hablando con Moisés, ¿no? Dice, che, vos sabés que el pueblo está abajo y ya se vendieron a otros dioses. Ya se prostituyeron. Ya, no pasó ni 2 segundos. Perfecto. ¿Qué dice Dios? Le dice a Moisés, hagamos una cosa. Destruyamos a todo el pueblo y arranquemos de nuevo. Y hay un acto interventor, es decir, mediador de parte de Moisés, decir, Señor, acordate que habías dicho vos que, ¿te acordás que los ibas a usar a pesar de lo que son? Vos ibas a elegir este pueblo, los rescataste, ¿no? Bien, acordate eso, ok. Por tu acto interventor, por tu mediación, yo decido tener misericordia, ¿no? Y aplica misericordia. Entonces, es todo el tiempo las historias mostrándome esta idea. La maldad del hombre, Dios teniendo que aplicar justicia, pero a la vez aplicando misericordia, a través de un mediador, a través de un sacrificio, a través de un animal inocente que paga la culpa por los demás. ¿Se entiende? Bien, ¿algún comentario hasta acá? ¿Una pregunta? Seba, lo que veo que cuando Dios aplica misericordia es independientemente de la respuesta del hombre, porque Caín no se arrepiente, o sea, se lamenta de vivir lejos de Dios ahora, pero no se arrepiente de lo que hizo. Sin embargo, Dios mismo igual tiene ese acto de misericordia, no más allá de lo que la respuesta del hombre. Exacto. Es decir, fíjense que el acto de justicia sí está aplicado a lo que hace Caín. Pero el acto de misericordia no está basado en lo que hace Caín, sino en el carácter de Dios. ¿Se entiende? Es decir, la justicia sí está basada en lo que hizo Caín. Un acto de justicia es afuera. Es más, si Dios le hubiese quitado la vida, hubiera sido también un acto de justicia. Pero otro acto de misericordia, le perdona la vida, ¿no? O le permite seguir con vida. Y encima le da algo que no se merece. Ahí está la misericordia. No se merece el ser protegido. Porque ¿quién protegió a Abel cuando Caín no quiso asesinar a nadie? Porque ahora yo te tengo que proteger a vos. ¿Se entiende? Entonces es un acto de misericordia pura. Entonces yo le pongo una señal y manifiesto. Muy bien, ¿algo más?
Un dato me parece no menor, Caín era una persona que labraba la tierra. Al Dios sacarle una tierra propia como tal, le sacó todo lo que él sabía hacer. Está bueno, interesante. Sí, Entonces cierto. es como que, no sé, le sacó todo. Dios le dijo, bueno, no va a tener nada ahora. No te mato, pero no vas a tener nada. Es decir, la bendición que yo te di, no lo tenés. Todos los dones que vos tenías para cultivar la tierra, no los tenés más. Exacto. Esa es Entonces, la por eso el sensación. tipo, me parece a mí que Caín en un momento dice, pero lo que vos me estás haciendo pagar con es algo que no puedo soportar. Me estás sacando todo. Muy bueno. Entonces me parece que por ahí viene la desesperación y ahí me parece que cuando a Caín le cae la ficha de qué es lo que hizo realmente. Por eso el concepto de errante y vagabundo Para cabe él era perfectamente. era terrible. Exacto. Por esto, ¿no? Que dice Manuel. Muy bueno. Buen detalle. Bien. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué construye una ciudad Caín? Porque dice, estamos de nuevo en Génesis 4, verso 16, salió Caín de la presencia de Dios, se estableció en el país de Nod, o sea, se fue al lugar de los errantes, al oriente del Edén. Conoció Caín a su mujer, concibió, dio a luz a Enoc, y cuando estaba edificando una ciudad, llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc. Entonces, acá hay dos preguntas. ¿Por qué construye una ciudad y por qué le pone el nombre de su hijo? ¿Qué piensan? Lo dijiste vos, Seba, el otro día en un mensaje. Sebas, a mí se me ocurre que lo hace es como en un signo de... Dale, Caris. Como en un signo como desafiando a Dios, como desafiando al Señor, por eso Él hace esa ciudad, se me ocurre eso. O sea, te desafío, me echaste de tu presencia, me sacaste todo, bueno, mira, yo sin ti puedo hacerme una ciudad y puedo ponerle el nombre de mi hijo y se me ocurre eso. Bien. Bueno, ahí Vale y David nos ponen para volver a tener el sentido de pertenencia. Muy bien, interesante. Muy bueno. Para sentirse protegidos. ¿Ah? Y digo, no sé, eso es muy particular. Quizás no puso su nombre a la ciudad y puso el de su hijo, porque él era conocido en la tierra como el que asesinó a su hermano. Digo. Buen dato, sí, buen dato. Pero interesante lo que dicen, porque es cierto, si yo acabo de perder, ¿no?, el sentido de pertenencia, soy errante y fugitivo, necesito ir a un lugar donde volver a empezar a cultivar el sentido de pertenencia, ¿no? De sentirme arraigado, no vagabundo, sino ser parte de algo. Entonces empiezo a construir una ciudad. La ciudad, ¿qué hacían? A ver, si recuerdan, cuando volvió el pueblo de Judá o de Israel de Babilonia, con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel, que empezaron a construir la ciudad. ¿Qué fue lo primero que construyeron? Los muros. Muy bien, los muros. ¿Por qué construyen primero los muros de la ciudad? Por protección. Por protección, tal cual. Es lo primero que hacemos. Entonces yo cuando voy a construir una ciudad, voy a construir los muros para protegerme. Claro, si mi problema es que soy errante y fugitivo, que cualquiera que me encuentre me puede asesinar, me puede hacer daño, entonces lo primero que voy a hacer es construir una ciudad para sentirme de nuevo que soy parte de algo y encima para protegerme. Entonces, miren cómo empieza a aparecer estas ideas que no lo vemos. No lo vemos explícitamente en la Biblia. Lo vemos implícitamente, fíjense. Entonces es Caín saliendo del lugar de seguridad. ¿Cuál es el lugar de seguridad de Caín? La presencia de Dios, donde uno no es errante ni fugitivo, porque uno pertenece a ese lugar,
Dios nos creó para estar en ese lugar. Y no estoy hablando, y voy a decir esta frase que se va a repetir en toda la exposición. No es una definición mística. Caín fue creado para estar en la presencia de Dios, no desde la cuestión mística. No es, porque nosotros cuando decimos esto parece que estamos cantando una canción, ¿no? En la presencia de Dios y hay un tipo con los ojos cerrados levantando las manos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que realmente encuentra su satisfacción, su desarrollo pleno en Dios. Eso es estar en la presencia de Dios, ¿no? Ahora, cuando yo salgo de ahí, claro, estoy vulnerable, estoy inseguro, estoy desprotegido, no tengo arraigo, no tengo seguridad, no tengo nada, porque me fui del lugar de la seguridad. Entonces, cuando me voy de ahí, yo necesito, bajo mis propios medios, intentar hacer todo o conquistar todo aquello que perdí en la presencia de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ahí otra vez me está diciendo un mensaje detrás de lo que está pasando. Porque nosotros decimos, Caín sí mató y fue exiliado y nada más. No, pará. Me está dando un gran mensaje, que es cuando yo me voy de su presencia, yo no solo que pierdo lo más importante, sino que muestro cómo yo, en mi corazón, está ese deseo de buscar lo que yo perdí acá. Lo busco en la ciudad de los errantes, lo busco en el país de los errantes, y lo busco por mis propios medios, mis propios recursos, ¿no? ¿Pueden ver ese mensaje? Entonces, ahora, y lo último, miren, y lo vamos a comparar con la Torre de Babel. ¿Por qué le pone el nombre de su hijo? Esto es más complicado. Esto se llama más complicado. ¿Por qué alguien le pondría el nombre de su hijo a una ciudad? ¿Por qué el hijo? Bueno, Cari decía recién, obviamente su nombre estaba vinculado a ser una persona asesina. Bueno, eso es un buen dato, pero hay algo más, que después lo vamos a ver más en la historia de la Torre de Babel. ¿Por qué piensan? Porque para establecer un linaje, Sebastián, ¿puede ser? Sí, ¿por qué yo establecería un linaje? O sea, ¿por qué yo quiero traspasar esto a mis hijos? ¿Qué quiero que ocurra? ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, yo soy, no sé, ingeniero, quiero que mis hijos sean ingenieros? ¿Y qué estoy intentando hacer con el linaje? Reproducirme en ellos. Bien, ahí está. ¿Y por qué yo me reproduzco en ellos? Y porque yo necesito, de alguna manera, voy a decir esta palabra, perpetuarme, necesito inmortalidad. Dejar legado. ¿Dejar de lado? Dejar legado. Perdón, dejar legado, muy bien, exacto. Dejar un legado, exacto. Dejar un legado, algo que trasciende, ¿no? Yo necesito que mi vida trascienda. Necesito ser importante. ¿Vieron cuando uno, esto lo compartíamos con los jóvenes el sábado, y en la película de Troya, no sé si las vieron o pues, si van a recordar el suceso, pero cuando Brad Pitt, que es el Aquiles, lo invitan a pelear por Troya, digamos, la madre le dice, mirá, vos te podés quedar acá, no ir a la guerra, vas a tener hijos, una mujer, tus hijos se van a acordar de vos, tus nietos se van a acordar de vos. Pero después, ya la tercera generación ya casi no se acuerda, pasaste a la posteridad, nadie se acuerda, se terminó la fama para vos. Pero podés ir, si no, podés tener la opción de ir a pelear por Troya y dice, después de miles de años, la gente va a seguir hablando de vos, de tu valor y valentía, de lo que hiciste en esta pelea de Troya. ¿No? Y fíjense cómo lo está tentando con la descendencia. O sea, te van a recordar quiénes, tus hijos, nietos, hasta ahí nomás. O durante miles de años, o sea, muchas generaciones, te pueden recordar. O sea, vos podés ser una especie está buscando una especie de inmortalidad, porque el nombre de Aquiles se sigue recordando a medida que va pasando el tiempo. ¿No? Yo estoy buscando digamos, se recuerda como algo bueno, ¿no? ¿Verdad? Como algo positivo. Entonces, ¿te acordás de Aquiles cuando hizo esto y esto, ¿no? Durante
cientos de años, se siguió recordando ese nombre. Entonces lo que quiere hacer Caín, ¿por qué otra vez? Porque perdió ese sentido de trascendencia en la presencia de Dios. Entonces está desesperado por hacer algo que trasciende, por hacer algo que empieza, como decía Claudia, a dejar un legado, para que su nombre sea recordado, para que su fama sea recordada, ¿no? Hagamos algo, por eso construyo una ciudad y le pongo mi nombre. Y esto parece un poco tirado a los pelos, pero miren, vamos a Génesis 11, y es exactamente lo mismo que quiere hacer los habitantes de la Torre de Babel, ¿no? Miren, Génesis 11, fíjense esto, y empiecen a recordar palabras. Dice, Génesis 11:1, entonces toda la tierra era de una sola lengua, o sea, toda la tierra, toda completa, una sola lengua, ¿no? Y las mismas palabras. Y en su emigración hacia el oriente, vamos otra vez que juntos, si alguien emigró hacia el oriente, no le va a ir bien. Encontraron una llanura en la tierra de Sinar, llanura, no un monte, ¿no? Llanura. Y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo, venid, fabriquémonos ladrillo y cosámonos al fuego, y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa, ¿no? Y fíjense lo que van a construir. Construyámonos una ciudad. Ciudad. Alguien que construye una ciudad. ¿Dónde leí esto? Génesis 4, perfecto. Y una torre, o sea, en el medio de la ciudad, una torre, con una representación de los cielos, o sea, un lugar para subir y tener un encuentro en la cima con las deidades. Dice, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Perdón, la orden de Dios no era multiplíquense y llenen la tierra. Verso 5. Perdón. Está bien. Hasta el 4. Bueno, voy a leer hasta el 4, ¿no? Dice, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Y dice, ¿alguien tiene la nueva versión internacional ahí para leer el pasaje? 11.4. ¿Alguna tiene? Yo tengo acá que dice, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ahí está. Ese es el concepto de hagámonos un nombre. Hacerse famoso. Eso dice la nueva versión internacional. Es interesante, ¿no? Más allá de que es diferente al original en el sentido de lo que dice, pero la idea es esa. Hagámonos famosos. Hagamos algo que trascienda después de nosotros, ¿no? Hagamos algo que trascienda, que la gente después de mucho tiempo hable de esto. Entonces, ¿qué hizo la gente que estaba en Babel? Se hizo una ciudad, ¿no? Se hizo una ciudad. Es decir, lo mismo que Caín. Obviamente que la ciudad también es para esto, ¿no? Quedémonos acá, no nos vayamos, no seamos errantes y vagabundos. Encontremos nuestro sentido de pertenencia en este lugar. Y como algo que trascienda, hagamos una torre cuya cúspide, cuya cabeza, llegue a los cielos y sea un espacio donde Dios quiera venir a habitar con nosotros. Y así nosotros nos vamos a hacer famosos. Porque toda la tierra que nos vea va a decir, miren la torre que llegó hasta el cielo, donde Dios eligió estar ahí. ¿Se entiende? Entonces, sin querer, estamos volviendo a repetir lo mismo que Caín en Génesis 4. ¿Lo ven? ¿Algún Seba, comentario? sí, además de esa, creo que demuestra el intento y el fracaso del hombre por establecer un vínculo con Dios, a una manera de religiosidad, digamos. Hago esto para tener un encuentro con Dios, o con los dioses en ese caso. Bueno, exacto, por eso es la misma idea. O sea, es Caín haciendo o tratando de conseguir lo que perdió en la presencia de Dios. Tratando de encontrar protección, sentido de pertenencia, trascendencia. Babel, o sea, después de mucho tiempo, después de que viene el diluvio, después que arrancó todo nuevo, vemos otra vez la misma idea, ¿no? Una persona que convoca a los demás para hacer una ciudad, para protegerse, sentido de pertenencia y hacer algo que trascienda, que es la torre, por esto de querer alcanzar a Dios.
Entonces, otra vez esta idea es Dios viendo como el ser humano, lejos de su presencia, hacia el oriente, ¿no? Exiliados hacia el oriente, están continuamente buscando por sus propios méritos lograr lo que solo pueden conseguir en la presencia de Dios. Lo mismo. ¿Ven? Entonces ahí es donde en el verso 5 dice, pero Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre, y dijo Dios, y aquí son un pueblo y todos ellos tienen una misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó Dios por toda la superficie de la tierra y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Dios la lengua. Ahora, ¿cuál fue el acto de justicia que aplicó Dios acá? Confundir su idioma. Ahí está. ¿No? Si había una sola lengua, la aplicación de justicia es, ahora hay muchas lenguas y eso hace que se dispersan. Entonces, confundo las lenguas y los disperso. Ese es el acto de justicia. ¿Cuál es el acto de misericordia? Porque siempre en la Biblia vas a encontrar un acto de justicia y a la brevedad un acto de misericordia. Que no lo cortó, les permitió que se dispersen, digamos. Bueno, bien. Está bueno, porque fíjense que acá es como el acto de justicia está mezclado con el acto de misericordia. Porque lo que es, digamos, uno podría decir, el acto de justicia que nosotros vemos en Génesis 6, cuando Dios decide inundar todo de nuevo con agua y hacer desaparecer a la tierra, excepto la familia de Noé, uno dice que fuerte que es eso. Ahora vemos que el acto de justicia en Génesis 11, con este deseo del hombre de hacer cosas que no fueron planeadas de esa manera, porque Dios dijo, vayan, y ellos se quedan, y encima tiene este deseo contrario a Dios, Él los dispersa. Y uno diría, bueno, esto es más tranquilo, ¿no? Fue más tranquilo que Génesis 6. Yo te diría, depende de cómo lo mires, porque la dispersión, lo que generó, ¿cuántas naciones había hasta el momento? En Génesis 11, ¿cuántas naciones? ¿Cuántas lenguas había? Una. ¿Cuántas naciones? Una. ¿Ven? ¿Cuántas naciones empieza a haber después de que son dispersadas? Si hay muchas lenguas. Muchas naciones. ¿Se entiende? Es decir, acá nacen las naciones. Pero vos, ¿por qué me decís esto, Seba? ¿Cómo sabes que nacen las naciones? ¿Sí? Porque si había un solo idioma, o sea, obviamente estaban todos unidos, pero ahora hay muchos idiomas y están todos dispersados. Entonces empiezan digamos, a juntarse por etnias, por grupos, porque yo hablo el mismo idioma con vos, yo me junto. O sea, yo voy a tal país y en general, obviamente siempre hay algunas excepciones, pero en general en todo ese país se habla un idioma. Es una nación, ¿verdad? Ahora hay muchas lenguas, entonces hay muchas naciones. Lo que sigue en el relato, en el versículo 10 de Génesis 11, es, estos son los descendientes de Sem. ¿Por qué después de contarme sobre la torre de Babel, me habla de los descendientes de Sem? Y les voy a dar un dato. ¿Saben lo que significa en el original Sem? Que en realidad es S-H-E-M. Nombre. Acuérdense esto. Sem significa nombre. Entonces yo tengo ahora la descendencia del nombre de Sem. ¿Por qué después de Babel
de quién viene en la línea de Sem. Ahí viene el rey, viene Jesús. Bueno, Porque pero la línea que viene a ser el rey David. está bien. Sí, toda eso la más línea adelante. de- Eso más adelante, pero hay cortito. Abraham. Abraham. O sea, los descendientes de Sem, y empieza a hablar, ¿no? Era Sem de 100 años. Nadie mira, nadie le gusta leer las genealogías, pero son importantes también, ¿no? Porque empieza a hablar, y Sem, el hijo de este, y llega a Taré, que es el papá de Abraham. Sebastián, Sí. creo que era también como como por dejar por escrito que Sem es diferente a las naciones que se crearon allá, que el linaje de Sem es muy diferente y total al linaje que va por Caín. Pero es diferente ¿por qué? O sea, porque en realidad no es diferente, es la misma calaña, ¿eh? Pero Dios hace la diferencia eligiendo a Sem porque Él quiere aplicar, elegir, y no caprichosamente no, por su carácter, porque son todos un desastre, pero su carácter manifiesta misericordia en una persona como Sem. Es como que está manifestando el escritor que Dios eligió a Sem, pero no porque Sem era mejor, no porque Noé era mejor. Dice, halló gracia Noé, ¿no? Y Sem igual, halla gracia. Dice, che, los tres son un desastre, ¿no? Pero elijo a Sem, qué sé yo, no es el menos malo, no es el más bueno, no es el peorcito, no, nada. Él elige por gracia a Sem. Y de Sem empieza y aparece Abraham. Y miren lo que le va a decir Dios a Abraham. Génesis 12. Fíjense, ahí nomás, viene, o sea, está Babel, una sola nación, aparecen muchas naciones, muchas lenguas, y me dice, bueno, y estos son los descendientes de Sem, porque de Sem voy a elegir a Abraham. ¿Y qué le va a decir a Abraham? Capítulo 12, verso 1. Ahora bien, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, salí de Babel, ¿no? Es como que te estoy exiliando, pero en el buen sentido, te estoy sacando de Babel para ir a una tierra, a otra ciudad. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra, a la ciudad que te mostraré, por ejemplo, ¿no? Y miren lo que dice, haré de ti una nación grande. Claro, nación. Antes teníamos una lengua, una nación. El exilio produce, digamos, la justicia de Dios produce muchas naciones. Entonces yo ahora les quiero contar a través de la Biblia que de todas esas naciones yo voy a elegir a una persona, para hacer de esa persona una nación grande. Y te bendeciré. Bendecir. Ahora me acuerdo. Génesis 1:28. Te elijo para que te multipliques y te bendigo. Te bendeciré. Pero en Caín empieza la maldición. Maldición. Y en Génesis 6:5 era de continuamente el mal. Entonces, todo es maldición. Lejos de la presencia, todo es maldición. Entonces Dios dice, ok, yo debería arruinarlos a todos, debería hacerlos desaparecer, pero mi misericordia hace que yo elija a Sem, y al hijo de Sem, y al hijo de Sem, y agarro a Abraham, para manifestar mi gracia sobre Abraham, para elegirlo a él, no porque sea mejorcito, sino porque son todos igualitos, y yo lo elijo a él para engrandecer, para bendecirlo. Y miren lo que le dice después, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ari, vos tenías la NBI, ¿podés leer qué dice cuando dice Ahí engrandeceré tu dice, nombre? y haré famoso tu nombre. Otra vez la misma idea, ¿no? Lo que ellos querían hacer en Génesis 11, de hacerse su propio nombre, de hacerse famosos, fíjense cómo está toda la idea, es siempre la misma, Yo, acaso era importante, Dios dice, no, los disperso. Si ustedes quieren generarse, en realidad es una muestra de misericordia, porque si eso hacían,
Era la peor condena para ellos. Entonces los disperso, elijo a uno, que es un desastre como el resto, para engrandecer su nombre, para hacerlo famoso. Y otra vez la palabra, y serás bendición. O sea, no es te bendeciré porque sos buenito y qué lindo para vos, y te voy a dar todas las bendiciones para vos. No, es para que seas bendición. Yo te bendigo para ser bendición. Así funciona la ciudad de Dios. La ciudad del hombre que quiere construir Caín, que quiere construir Babel, es, yo me quiero hacer famoso yo tengo que matar a Abel porque este no me sirve, porque esto es todo para mí. Pero en la ciudad de Dios la bendición es beneficiar a otros, pensar en otros. ¿Cómo puedo hacer que otros avancen, que otros crezcan? ¿Ven? Ya es diferente. Que otros ya no es lleguen a egoísta. Dios. Exacto, que otros lleguen a Dios. Por eso yo quiero alcanzar. Si la maldad se multiplicó en toda la tierra, yo ahora quiero bendecirlos, trayendo de nuevo la bondad a través de una persona. Es Abraham. No, vos sabés que Abraham después, si empezamos a ver, en realidad no trae tanta bendición, sino que trae un poco de maldición. Pero bueno, otra vez el verso 3, bendeciré, ya es la tercera vez que repite. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas. Cuarta vez, todas las naciones, las familias, la tierra, todos esos que se fueron dispersados en Génesis 11, bueno, yo los quiero volver a bendecir, los quiero volver a traer. Entonces tengo que elegir a uno que sea mi socio, dice Dios, que sea el agente humano que yo voy a usar para bendecir otra vez. Porque ellos se volvieron malditos. No por mí. Porque ellos decidieron volverse malditos. Ellos decidieron autodestruirse. Y Dios los entregó a su autodestrucción, como Romanos 1. Pero yo los quiero bendecir. Entonces elijo a uno para bendecir. ¿Comentario hasta acá? ¿Se entienden? Entonces, nosotros tenemos la ciudad, digamos, el lugar de Dios, o sea, la ciudad de Dios, que era la presencia de Él, podríamos decir el jardín del Edén, donde nosotros ahí encontramos nuestra seguridad, nuestra satisfacción, nuestra protección, todo lo que necesitamos estaba ahí. Pero como decidimos desligarnos, ¿no? ¿Recuerdan el Salmo 2? Rompamos las ligaduras. Fuimos exiliados. Y ahora, claro, estamos errantes y fugitivos continuamente, porque esta no es mi ciudad. Yo soy de esta ciudad, de la ciudad de Dios. Pero el hombre decidió hacer su propia ciudad, construir sus propios muros, autoprotegerse, buscar su propia satisfacción, buscar su progreso, su inmortalidad, ¿no? Su trascendencia, no con Dios, lejos de Dios. Entonces Caín hace una ciudad, el nombre del hijo, Babel hace una ciudad. Es más, si nosotros analizamos, la frase es, cosámonos, fabriquémonos ladrillo y cosámonos al fuego. ¿Saben dónde aparece esa misma frase más adelante? Coser ladrillos, ramás, hay alguien que hacía ladrillos, o había muchos que hacían ladrillos. ¿Recuerdan? Seba, ¿no era el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Exactamente. Exactamente. Es decir, si yo, miren esta imagen, ¿no? Si el pueblo elegido por Dios, ¿no? En Abraham, ¿no? Que se empieza a transformar en una familia, en una nación, pero después terminan exiliados en Egipto. Exilio, lejos de Dios. Uy, el pueblo de Dios está, cuando debería estar en la ciudad de Dios, en Jerusalén, estaba en Egipto. ¿Qué hacían en Egipto? Construían ciudades. Construían ciudades porque esa era la frase, ¿no? Armaban ladrillos y demás para construir ciudades. Y uno eso lo va a ver en Éxodo. Estoy buscando el pasaje, no lo tengo acá encima, pero en Éxodo dice que el faraón eligió a los israelitas para construir Éxodo 1:11. Miren,
Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje llamadas Pitón y Ramsés. ¿Entienden? Entonces, claro, exilio, o sea, el pueblo de Dios exiliado en Egipto, construyendo ciudades. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que estén en la ciudad de Dios. Claro, entonces nosotros, ahora sí, vamos a buscar, miren, Hebreos 11. Miren lo que dice Hebreos 11. ¿Quién lo quiere leer? Hebreos 11, del 8 al 10. ¿Quién lo lee? Así no lo leo yo solo. ¿Del 1 al 10? No, Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Mira vos. Por la fe, Hasta ahí. Mira vos. O sea que Abraham estaba esperando una ciudad. Ajá. Una ciudad. ¿Dónde leí ciudad? Claro, Caín había arrancado con una ciudad. Los de Babel habían arrancado con una ciudad. Entonces, claro, Dios lo sacó de ahí para llevarlo a su ciudad, Jerusalén. Claro, entonces Abraham estaba esperando una ciudad. Y él actuaba como errante y fugitivo, porque Abraham no es de esta tierra, es de esa tierra. ¿Entienden? Entonces, nosotros, claro, por eso nosotros somos peregrinos, que estamos de paso en esta ciudad, no somos de esta ciudad. ¿Entienden? Somos de otra ciudad. Ahora voy entendiendo. Entonces, claro, vamos a leer, miren, vamos a Apocalipsis 21. Ahora estoy entendiendo. Entonces nosotros vamos a Apocalipsis 21 y leemos lo siguiente. Por ejemplo, el verso 2. Voy a leer varios versículos de Apocalipsis 21, pero me hablan de una sola ciudad. Dice Apocalipsis 21, 2. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Una ciudad que procede de Dios. Claro, la ciudad de Babilonia no procedía de Dios. Bien. Preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Perfecto. Dice, por ejemplo, el verso 10. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo. ¿Cómo era? Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Miren lo que tenía justo, ¿no? Esta ciudad. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. No, bueno, 3 al norte y demás. Pero miren lo que dice 15. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía agua y demás, ¿no? Ahora, el verso 22 me dice que en esa ciudad no vi ningún templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Miren esta frase. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra entregarán sus espléndidas riquezas. Ahora, sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrarán en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los demás, ¿no? En síntesis, me está hablando de ciudades,
o de la ciudad de Dios, me está hablando de las naciones que van a ir a esa ciudad, me está hablando de reyes que van a entregar sus riquezas en esa ciudad, me está diciendo que en esa ciudad no va a haber templo, porque Cristo y Dios son el templo. Claro, ahora entiendo. Cuando Jesús dijo que él, en Juan 2, él era el templo, que él lo iba a tirar, lo iba a destruir y en 3 días lo iba a levantar, ahora entiendo. ¿Lo ven? ¿No dijo Jesús también que en la casa del Padre hay muchas moradas había? Lo mismo. Lo mismo. Exacto. ¿Ven? Entonces yo estoy viendo naciones. Pará, y ahora me acuerdo de otra cosa, miren, y con esto vamos a terminar. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. A ver, ¿qué me dice Hechos capítulo 2? Va a arrancar el Evangelio. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mirá vos, lo mismo que ocurría en Génesis 11, estaban todos juntos. De repente fue hecho en el cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso, comparado con el Espíritu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, llenó la casa. Se le aparecieron lenguas. Lenguas lo leí en otro lado. Como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Mucha gente unida, muchos idiomas, me hace acordar algo. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Venían ahí de todas las naciones, claro, lo contrario a Génesis 11. Había confusión, dice el 6, que justo, ¿no? Había lo mismo que Génesis, había confusión. Porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Miren, había el 9, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, los romanos, forasteros, judíos prosélitos, cretenses, árabes. Todos dice que oyen hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Eso es lo que no es, hagámonos famosos nosotros. Lo están haciendo famoso a él. ¿Ven? Entonces, claro, todos estaban asombrados y perplejos y se decían, ¿qué significa esto? ¿No? Y otros decían, están borrachos. Entonces ahí Pedro empieza a hablar. Entonces, fíjense cómo se vincula. Es un espacio donde están todos unidos, donde desciende el Espíritu, empiezan a hablar en distintas lenguas, y ahora sí, estas personas son expulsadas, ¿no? Son exiliadas en el buen sentido, ¿no? Son esparcidas para que esa bendición se multiplique y pueda llenar toda la tierra. O sea, un lugar donde se esparce la bendición de Dios a través de su Espíritu y donde vemos muchas lenguas, pero ahora para exaltar las maravillas de Dios. ¿Ven la contraposición? ¿Ven cómo el Evangelio transforma la maldición que nosotros mismos buscamos y que llegamos a la Torre de Babel? Donde nosotros quisimos alcanzar a Dios, y vemos acá en Hechos 2, es Dios alcanzando al hombre, dando diferentes lenguas para que la gente pueda acercarse a Dios. Entonces, estoy empezando a sospechar que si bien son 66 libros, con otra vez más de 1000 autores diferentes, más de 40 autores diferentes, en miles de años de diferencia cada libro, y todo tiene una vinculación. Todo tiene una vinculación. Es más, todo tiene una intencionalidad en la narrativa, o sea, tiene una intención. Fíjate, maldad humana. Ok, Dios dice, los tengo que ajusticiar. Pero en el medio de la justicia aparece un acto mediador, un sacrificio, un derramamiento de sangre, para que él tenga que mostrar para que él pueda mostrar misericordia. Porque él quiere mostrar misericordia, pero su justicia también, ahí hay una tensión, ¿no?, entre la justicia y la misericordia. Y empieza a ocurrir eso en Adán y Eva, porque aparece un animalito, ¿no?, y ellos no mueren.
como deben haber muerto. Y aparece Caín, y Dios lo exilia porque es justo, pero le da la señal para que no lo maten, misericordia. Y destruye la tierra, pero salva a Noé y su familia. Y los dispersa, pero elige a Abraham. Y los lleva a la tierra prometida, y son un desastre. Pero aparece Moisés para mediar. Seguí, un poco más de paciencia. Y así, y toda la Biblia va con esa tensión. La maldad humana, el juicio divino, y un acto mediador, y la misericordia de Dios. Hasta que llegamos al acto maravilloso de justicia y misericordia, donde Dios decide, todo eso que debería haber aplicado sobre la justicia sobre nosotros, lo absorbe Jesucristo mismo, que es 100% hombre, porque Él no va a dejar de asociarse con la humanidad, o sea, Dios asociándose con el humano para bendecir. Entonces es Dios transformándose en humano para que la justicia sea absorbida por Él, para después de su muerte y su resurrección expresar la misericordia de Dios al mundo entero y devolverle la bendición. Claro, entonces nosotros vemos en Pablo que en Efesios empieza a decir, y nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. Bendición, esa palabra la conozco de algún lado. Y bendición, y aparece bendición, y lo que fue maldición hoy lo transforma Dios en bendición. ¿Lo ven? Es el trabajo de Dios continuamente decir, muchachos, están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Pero mi misericordia es muchísimo más amplia. Es más amplia. Entonces toda la Biblia va en esa dirección. Una tensión de justicia, misericordia, justicia, misericordia, justicia, misericordia, hasta que aparece Cristo y expresa la justicia al 100% y la misericordia al 100%, y hoy nosotros podemos recuperar la bendición de volver. Somos peregrinos, esta ciudad no, vamos a esa ciudad, somos peregrinos, no nos arraigamos acá. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Levantando los ojos al cielo. Nosotros somos de otra ciudad, no somos de esta. Porque en esa ciudad hay satisfacción, hay seguridad, hay plenitud, hay desarrollo completo, hay tranquilidad, hay paz, ¿no? Eso no me salía. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, lejos de esa ciudad, vamos a estar como sonsos, queriendo buscar esa paz que no la vamos a encontrar, esa satisfacción que no te la puede dar nada, ¿no? Todo el tiempo como sonsos, así buscando y haciéndonos ciudades, queriendo ser inmortales, poniéndole el nombre de nuestros hijos a las cosas, poniendo una placa, este templo lo construí yo, ¿no? Por favor, recuerden después de tanto tiempo que esta pared la levanté yo. Hagan una plaquita, por favor. Es más, si ustedes ahora recorren la ciudad de Rosario, van a ver monumentos a personas como, por ejemplo, bueno, no voy a dar nombres, descubran ustedes. Hay monumentos a personas que han hecho. ¿Saben por qué? Porque queremos la perpetuidad de Génesis 11. Y el Señor dice, muchachos, no se peleen por eso. No se peleen por eso, porque acá es lo importante. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo voy a engrandecer tu nombre. ¿Saben cuál es el nombre que fue engrandecido? Yo le digo Filipenses 2. Ahí está, mirá. Y esto sí terminamos con esto. Filipenses 2. Voy a leer Filipenses 2 y me voy a encontrar con la misma idea. Y ya estoy sospechando que es siempre lo mismo. Dice Filipenses 2, verso 8. Hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre. Génesis. Hagamos un nombre. No. Yo elijo a Abraham para darle un nombre. Ahora Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla ante el Rey, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y miren esta frase. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Estoy sospechando que estoy leyendo siempre lo mismo. De eso se trata la Biblia. De repetir la misma idea para que siempre encontremos que la gloria es para Él, no para mí, que la satisfacción está en Él y no en mí, que yo fuera de esa ciudad no encuentro nada. Mi ciudad no existe, no sirve para nada. ¿Ven? De eso se trata la Biblia.
comentarios o alguna preguntita? Si no, ya estamos. ¿Nada? Seba, ¿Sí? se podría decir entonces que cuando hablábamos de la Torre de Babel, la parte de la gracia era que lo llevó para todas partes. Y la parte de la misericordia es que eligió a Sem o a Abraham. Tal cual. Exactamente. O sea, a veces uno dice, bueno, qué duro Dios, qué caprichoso que no los dejó construir esa hermosa ciudad, esa torrecita que había en el medio que era hermosa. No es un capricho. Es una demostración de misericordia. Y que en esa dispersión, no es que los disperso y los dejo, chao, hasta luego, nos vemos, se embroman por haber querido. No. Yo mismo me tomo el trabajo de elegir, por gracia y misericordia, a Sem, o sea, la descendencia de Sem, la línea de Sem, ¿no? El linaje, la simiente de la mujer versus la simiente de la serpiente, ¿no? La simiente de la mujer, el hijo de Abraham, para otra vez arrancar de nuevo y bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿no? ¿Alguna cosita más? Bueno, estamos. Bueno, oramos, pero estamos en este proceso que no es caprichoso, de encontrar qué es lo que me quiere decir realmente la Biblia. Si yo no descubro qué es lo que me quiere decir realmente la Biblia, voy a estar errándole feo, ¿no? Feo. Entonces, estamos haciendo este ejercicio. Inclusive, bueno, después el martes que vamos a seguir en esta línea, hay muchísimo más. Hay cosas que aparecen en Noé, aparecen después en Génesis 28, en Jacob, cuando tiene una visión de ver los ángeles descendiendo y ascendiendo por una escalera, en la misma frase que la Torre de Babel, esa escalera para subir al cielo, como Dios eligiendo a una persona como Jacob. Bueno, vamos a seguir analizando este tipo de cosas a través de la Biblia, pero esa es la intención de Dios. Así que bueno, oramos.